Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios 10, del 3 al 6. 2 Corintios 10, del 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Eterno Dios, te pido que nos bendigas, Señor, y nos guíes a través de tu palabra, porque necesitamos que seas tú quien nos hable. Necesitamos que seas tú, Señor, quien nos enseñe, nos guíe, Señor, en este momento. Así que, Señor, estamos delante de ti para aprender acerca de la maravillosa palabra que nos dejaste. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Pablo viene, como habíamos dicho en el título, la defensa del ministerio de Pablo, y lo viene defendiendo, y habíamos visto cómo él basaba esa autoridad que él tenía, y cómo basaba ese ministerio, y cómo defendía su ministerio basado en dos puntos fundamentales, en dos columnas, que eran la mansedumbre y la ternura de Dios. Cómo él no se aferraba a sus conocimientos, no se aferraba a una autoridad supuesta, no se aferraba a un título, no se aferraba a un puesto, no se aferraba a nada humano, sino que se aferraba a la mansedumbre y a la ternura de Dios. Y por eso es que le dice, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. De manera que las bases fundamentales de la autoridad espiritual y las bases fundamentales del ministerio de Pablo y la defensa del ministerio de Pablo están basadas en estos dos pilares, que son la mansedumbre y la ternura de Cristo. Esto habíamos visto la vez pasada. Y sigue ahora en la defensa de este ministerio, y en este contexto es que deben entenderse estos versículos y los que vienen luego. Dentro de esta defensa airada que hace Pablo de su ministerio, es que continúa y dice, pues no andamos según la carne. Aunque sí andamos en la carne, andamos en carne, pero no militamos según ella. Entonces, en primer lugar, Pablo dice claramente que ellos están y tienen la necesidad de seguir viviendo en carne. O sea, cuando dice, aunque andamos en la carne, evidentemente Pablo no está diciendo que él es un carnal, sino que necesariamente él tiene que estar en su posición y tiene que vivir en una sociedad, tiene que vivir en un mundo que está hecho como está hecho y en donde hay personas que son de carne y donde hay cristianos que son de carne. Como él mismo había dicho, para mí el vivir es Cristo en Filipenses 1:21 y el morir es ganancia, pero bueno, si todavía es necesario que yo me quede aquí para serles útil, bueno, me quedaré aquí hasta que el Señor me lleve. Pero para mí lo fundamental es estar con Cristo. Y el vivir es Cristo. Y el morir me sería ganancia. Dejar esta carne me sería ganancia. Y es razonable lo que dice Pablo, porque el mismo Jesús se los dijo a sus discípulos orando, y se lo dijo al Padre, orando al Padre en Juan 17. Juan 17. Vamos a ver desde el 14. Dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. Pablo sabía que el mundo lo aborrecía, que andar en la carne, que andar en este mundo siendo un cristiano no era sencillo, porque si nosotros llevamos su palabra, vamos a ser aborrecidos, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Toma en Filipenses las mismas palabras, toma el mismo concepto que Jesús había tomado, dice, yo no soy de este mundo, nosotros somos ciudadanos
de otro mundo, somos extranjeros y peregrinos, pero tenemos que andar en este mundo. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pablo sabe que andamos en la carne, dice, y mientras andamos en la carne, estamos como estamos en este modo, como estaba Pablo en ese momento, con la necesidad de defender su ministerio. Y uno piensa, 2000 años después, qué necesidad podría tener Pablo de defender su ministerio. Pero evidentemente la tenía. ¿Por qué? Porque al andar en la carne era aborrecido por aquellos que no son del Espíritu. Era aborrecido por aquellos que son de la carne. Era aborrecido porque no era del mundo, como los discípulos tampoco eran del mundo, sino que eran de Cristo. Y por ser aborrecido, por esta situación, él dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea que Pablo no andaba en la carne, como Jesús. Ahora, ¿se iba de este mundo? No se iba de este mundo. Dice, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Abandonaba todo su entorno? No abandonaba todo su entorno. Jesús oraba por los discípulos para que sean guardados del mal, sean guardados del maligno, sean guardados de lo que el andar en la carne conlleva. Porque al andar en la carne uno está continuamente rodeado del mundo, está continuamente rodeado de esta carne. Y como dice 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. Por eso Pablo se le hace necesario decir, nosotros andamos en la carne. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. En el 2 había terminado diciendo, algunos nos tienen como si anduviésemos según la carne. Y acá hay una diferenciación al terminar el 2. Una diferenciación entre andar en la carne y andar según la carne. Pablo no andaba según la carne, según lo que le dictaban los mandatos de la carne, según lo que le dictaban los mandatos del mundo. Andaba en la carne porque lo necesitaba, porque es un ser humano, pero dice luego, no militamos según la carne. No militamos según la carne. Y es muy necesario comprender esto. Pablo no dejó de ser un fabricante de tiendas, siguió siendo un fabricante de tiendas, compartía el oficio con Aquila y con Priscila, y cuando iba a un lugar no se servía de lo que los hermanos le podían dar, ni cuando iba a predicar a Corinto no pedía un hotel 5 estrellas para ir a predicar a Corinto, ni que lo llevaran en avión. Él iba a Corinto y seguía fabricando carpas, seguía fabricando tiendas, seguía en el mundo, seguía en contacto con las cuestiones del mundo, porque a veces uno es muy ritualista y desaparece de todo el entorno que lo rodea. Pero Pablo también a los corintios le dijo lo mismo. En 1 Corintios 5, anteriormente ya se los había dicho, 9 y 10. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente, o borracho o ladrón. Con tal ni aun comáis. Con tal ni aun comáis. A veces uno se aparta tanto del mundo, queriendo apartarse tanto del mundo, deja a su entorno. Y se olvida que Dios nos puso en medio de ese entorno, como a Pablo lo puso en medio de ese entorno. Seguramente estos judaizantes, estas personas que criticaban su ministerio, le criticaban que él, como luego lo dice, al judío me echo judío, al griego me echo griego, con tal de ganar a algunos. Entonces, lo criticaron como criticaron a Jesús, que comía con publicanos y pecadores. Lo criticaron porque criticaron a Jesús, que llamó a Zaqueo
Lo criticaron como criticaron a Jesús, que una mujer le lavaba los pies y el fariseo pensaba, si él supiera quién es esta mujer que le lava los pies, no se lo permitiría. Pero Jesús lo sabía y le dijo, el que mucho le es perdonado, mucho ama, pero al que poco le es perdonado, poco ama. O sea, Jesús, Pablo, no se apartaban de la gente, no se apartaban del mundo, no se apartaban, pero no vivían según el mundo. Y esto Pablo lo deja bien claro. Mi ministerio está basado en la mansedumbre y ternura de Cristo, y aunque yo ando en la carne, no ando según la carne, no ando según la carne, sino que ando no militando según la carne. Por eso dice, por eso no milito según la carne. Porque el que anda según la carne y milita según la carne, como dice también 1 Corintios 15, 50, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Esto deberían leerlo nuestros políticos. La carne no puede heredar el reino de Dios, la sangre no puede heredar el reino de Dios. Por eso no tenemos que militar según la carne, pero sí andamos en la carne. Pablo lo deja bien clarito, bien claro aquí, para que aquellos que lo criticaban, quizás por su manera de andar entre la gente, para predicarles el Evangelio, se dieran cuenta de que son dos cosas muy diferentes, andar en la carne y andar según la carne. Andar en la carne y militar la carne. Porque dice, no militamos según la carne. Así como dice un pasaje muy conocido de Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, a lo que ahora vivo en la carne, no dice lo que ahora vivo según la carne, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea que Pablo hacía esta diferenciación y lo tenía bien claro. Los que no lo tenían bien claros eran aquellos que, advenedizos al cristianismo, que todavía seguían viviendo bajo el ritualismo del judaísmo, que seguían viviendo bajo ese ritualismo a través del cual también el Señor los criticó, había que lavar los vasos, había que lavar los lechos para que sean purificados, y toda esa serie de estipulaciones que daban los sacerdotes, los escribas, para vivir supuestamente en santidad. Pablo le dice, nosotros seguimos andando en la carne, nosotros no nos fuimos del planeta Tierra, ni nos escondimos en una cueva, ni armamos un monasterio para no tener contacto. Claramente se ve que armar esos monasterios no sirvió mucho en contra de la carne. Porque muchos confían en las cuestiones de la carne para vivir en el espíritu, confían en los ritos. Pero Pablo a los Gálatas también, ahí nomás en Gálatas 3:3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Pablo claramente le dice a los corintios, a los Gálatas aquí, y a los corintios también, ustedes empezaron por el espíritu, ahora no sigan por la carne, no militen la carne, no vivan según la carne, aunque tienen la necesidad de andar en la carne, porque si no sería necesario
salir del mundo. Sería necesario morir. Sería necesario desaparecer. Pablo entonces les dice claramente, nosotros no andamos según la carne y no militamos según la carne. ¿Por qué? Porque la carne, todo lo relativo a la carne, bien dice Gálatas, lo leímos la semana pasada, podemos leerlo nuevamente hoy. Gálatas 5, 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, y sigue. Pablo no andaba según la carne, no andaba según la carne. Él no militaba según la carne, él militaba según el espíritu, militaba según Cristo. Y aquí no hay término medio. Si uno no milita la fe, termina militando la carne y andando según la carne. Acá no hay punto intermedio. Y se lo dice a Timoteo. Se lo dice a Timoteo, en Timoteo 2, segunda de Timoteo 2, 4. Miren lo que les dice primero en el 3, segunda de Timoteo 2, 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En primero le dice, tú tienes que ser un soldado de Jesucristo. No, en esto no hay punto intermedio. En esto no hay vuelta atrás. En esto no hay ningún tipo de dudas. Debemos militar la fe. Debemos militar en Cristo. Porque si no militamos en Cristo, terminamos militando o viviendo según la carne. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. O sea que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Claramente está diciendo, ninguno que milita según la carne se va a enredar en los negocios de Cristo. Y ninguno que milita en Cristo se va a enredar en los negocios de la carne. Entonces, también acá sirve para hacer un autoexamen y decirnos, ¿en qué negocios ando enredado yo? Como cuando Jesús se quedó, siendo chico de 12 años, se quedó en Jerusalén, los padres lo buscaron en la caravana, no estaba y tuvieron que volver, y le pregunta, ¿por qué nos hiciste esto? Y dice, ustedes saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Porque ninguno que milita se enreda en los negocios de este mundo, en los negocios de la carne. Porque milita según Dios. Milita según Dios y no milita según la carne. Y luego en el versículo siguiente dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales. Este pasaje suele leerse totalmente despegado de todo el contexto. Pero después de leer, pues no andamos en la carne y no militamos según la carne, leer, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, ustedes fíjense, ustedes pueden darse cuenta que yo no ando en la carne porque no ando con armas de la carne. No ando con armas carnales, ando con armas espirituales. Ando con armas espirituales. ¿Cuáles son esas armas carnales y cuáles son esas armas espirituales? Por ejemplo, los que lo criticaban a Pablo, para ellos sus armas eran los ritos, la circuncisión, el guardar el sábado, el lavar los lechos, lavar los vasos, el ir a Jerusalén, en cumplir con las fiestas de judías, como los tabernáculos, y si bien la Pascua nosotros seguimos guardándola, ellas eran sus armas, esos eran sus armas. ¿Por qué? Porque eran armas carnales, eran armas de la carne, armas que ya no habían dejado de ser. Los colosenses medio habían seguido esta idea
Pero Pablo les dice claramente, porque fíjense, y fíjense qué actual es este pasaje de los Colosenses. Colosenses 2, desde el 18 en adelante, vamos a leer. Es un poquito largo, pero dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Afectando humildad y culto a los ángeles. Fíjense, una de las armas de estos judaizantes era el culto a los ángeles. Habitual en ese tiempo, culto a las entidades superiores, y lamentablemente habitual hoy, porque ahora está la costumbre de decir activo a los ángeles y de pedirle a los ángeles que hagan cosas, como si estuvieran a nuestra disposición. Nadie os prive afectando. Esa es un arma carnal. Hoy es un arma bastante usada. Un arma carnal. Y culto a los ángeles. Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal. Como habíamos visto también en Jeremías, siguiendo las imaginaciones de su corazón. Activamos ángeles, exigimos a Dios y no le aceptamos un no por respuesta. Armas carnales, hinchados por su mente carnal. Dice, no haciéndose de la cabeza, que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Cuando uno, ahí está, un arma espiritual, asirse de Cristo. Asirse de Cristo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, no manejes, no gustes, no toques? No toques eso, no comas carne en Semana Santa. No comas este tipo de carne. No comas cerdo. No. Armas carnales que usaban los judaizantes. Pero al leer este texto decimos, wow, Pablo lo escribió ayer. Lo escribió ayer. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas todas que se destruyen con el uso. Y ahora fíjense, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. O sea, todo el mundo dice, mirá qué santo, mirá lo que hace. Mirá cómo hace culto a los ángeles. Mirá cómo no toca esto. Esa persona no come carne. Esa persona tiene cierta reputación como culto voluntario. En humildad, dice, y en duro trato con el cuerpo. Como hacen, por ejemplo, hacían los ascetas que se mutilaban, o hace hoy el Opus Dei que usa silicio y lacera su cuerpo. Y muchos que laceran su cuerpo sin entender lo que Dios pide. Y van de rodillas kilómetros. En humildad y en duro trato con el cuerpo. Pero dice, estas cosas no tienen valor alguno, ningún valor contra los apetitos de la carne. Por más que haga todo eso, por más que me meta en un convento y viva con dureza, levantándome a las 6 de la mañana o a las 3 para hacer la oración de las 3, para cantar los himnos, para a las 6 y hacer la nona y hacer... Eso no tiene valor contra los apetitos de la carne. Así es como descubrimientos arqueológicos encontraron emparedados, puestos dentro de una pared, fetos, los esqueletos de los fetos, en conventos. Porque no tenían valor esas cosas contra los apetitos de la carne. Y eso es una realidad.
Por eso vemos supuestos siervos de Dios abusando de menores o teniendo relaciones ilícitas o robándole a su congregación, porque estas cosas no tienen valor contra los apetitos de la carne. Por eso vemos quienes hacen encuentros, regresiones, constelaciones familiares y te dicen, bueno, pero tus problemas no son tuyos, sino que son del pasado. Entonces vos tenés que poner tus pecados en un papel y quemarlo. Esas cosas no tienen valor contra los apetitos de la carne. Solamente militar el Evangelio de Cristo, siendo un verdadero Hijo de Dios, para el cual las cosas viejas pasaron y todas después fueron hechas nuevas, solamente allí tiene valor. Pero todo lo demás no. Por eso dice que nuestras armas no son carnales. Nuestras armas no son esas. No son esas. No vale la pena ni siquiera usarlas. No vale la pena ni tenerlas a mano. Porque a los colosenses les decían no porque tenés que guardar el sábado, no porque tenés que guardar las lunas nuevas. Y Pablo les dice, nadie juzgue en cuanto a fiesta o día de guardar. Porque Dios hizo iguales todos los días. En estos tiempos se nos bombardea con que debemos guardar cierto día y ya hay muchos evangélicos queriendo guardar el sábado. El Señor, eso no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. Ningún valor contra los apetitos de la carne. Dice que nuestras armas no son carnales. No son carnales. ¿Y cuáles son esas armas? Las que no son carnales. Son armas, como dice Hebreos 4:12. Pero vamos a leerlo. Creo que la mayoría podría hasta citarla de memoria. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo a tener en cuenta más adelante cuando habla de llevar todos los pensamientos cautivos a Cristo. La primera herramienta, la primera arma contundente contra los apetitos de la carne es la palabra de Dios. Es el espejo en el cual nos vemos y a través del Espíritu Santo somos confrontados y encontramos la imagen de Cristo y somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados de gloria en gloria porque la palabra de Dios es la principal herramienta, la principal arma no carnal. No carnal. Y Pablo tenía esa arma fundamental, porque sus armas no son carnales. No son carnales, porque la palabra de Dios discierne y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu. Partir el alma y el espíritu. Necesitamos ser partidos en alma y espíritu. Bueno, nada que hagamos con el cuerpo tiene valor alguno. Que yo vaya arrodillado hasta cierta basílica no tiene ningún valor. La palabra de Dios me dice que es ella la que discierne y la que penetra. Es la que me dice que no hay justo ni aun uno. Es la que me dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es la que me dice que todo aquel que cree en Cristo es salvo y tiene vida eterna. Es la palabra de Dios. Ninguna otra cosa, ninguna otra palabra, ningún otro rito es efectivo. La palabra de Dios es efectiva, es efectiva. Romanos 13.
Del 11 dice, en adelante. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías o borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Las armas espirituales son armas de luz, armas de honestidad, honestidad intelectual, honestidad económica también, honestidad. Andemos como de día, sabiendo que todo cuanto hacemos es visto por Dios. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Las armas que nos llevan a obrar de manera tal que nosotros sabemos y entendemos que el Señor ve nuestro accionar y que somos, como dice el mismo Pablo, cartas leídas, que todos nos ven, las armas de la luz. Esas son armas espirituales. Andar honestamente con los demás y honestamente con nosotros mismos. Porque a Dios sabemos no lo podemos engañar, pero solemos engañarnos a nosotros mismos, diciéndonos que tal o cual cosa no está del todo mal, que bueno, el Señor me lo va a perdonar. Seamos honestos con nosotros mismos, porque Pablo nos está diciendo que vistamos las armas de la luz, aquellas armas que iluminan nuestro camino, como también la palabra ilumina nuestro camino, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vistamos las armas de la luz. Antes también en 2 Corintios 6, versículo 7, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Si vemos desde el versículo 3 dice, a nadie no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendaba en todo como ministro en mucha paciencia, tribulación, necesidades, angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, con amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra. Armas de justicia en todas estas cosas, armas de justicia, la justicia que es de Dios, no nuestra propia justicia, porque como dice también Isaías, porque todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios, pero la justicia de Dios es verdadera, y la justicia de Dios es que nosotros somos dignos de condenación, pero Él nos justificó. Justificados pues por la fe, dice también Romanos 5, 1, tenemos paz para con Dios, justificados por la fe. Y tenemos que vestir esas armas de justicia. Esas son las armas que Dios nos llama a tener. En estos tiempos que, en los cuales se nos llama a atar, a volvernos contra. Escuchaba a un pastor mexicano que decía, hablando de esto mismo, se cansaron los mexicanos de ir contra las fortalezas del narcotráfico. Desde hace 40 años que vienen orando contra las fortalezas del narcotráfico.
y nunca pasó nada. Cada vez es peor el narcotráfico. Porque esas no son las armas que Dios nos dio. Esas no son las armas a las cuales se refiere Pablo. Hay lugares en los cuales se ha tirado aceite de los aviones para ungir una ciudad. Y no pasó nada. Porque esas no son las armas. Las armas que Dios nos dio son las armas que el Espíritu da. Su espada, su palabra. Armas de justicia, armas de luz. Predicar, predicar y predicar. Para provocar el verdadero avivamiento. Avivamientos que ya han sucedido. Ciudades en las cuales la policía quedó desocupada prácticamente. Porque el Evangelio corrió. E inundó esa ciudad. Las armas no son carnales. Dice que son armas, dice luego, poderosas. Poderosas. Armas que tienen que ser específicas para algo. Esas armas son específicas contra el pecado. Son específicas contra esas fortalezas. Dice, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? Las fortalezas del narcotráfico, las fortalezas de la corrupción, no, las fortalezas que el pecado hace en el corazón del hombre, en el corazón del hombre. Y esas armas son las verdaderas, las del Espíritu, son poderosas para eso. Son poderosas para eso. En medicina, alguien tiene fiebre y lo primero que le dan es un antipirético, un ibuprofeno. Eso calma la fiebre, baja la fiebre, calma el dolor, sí. Pero si tiene una infección, no alcanza con eso, porque ese arma no es poderosa para destruir esa infección. Necesita algo más, necesita un antibiótico. Si no, va a calmar solo los síntomas. Y las armas carnales pueden calmar los síntomas. Puede calmar nuestra conciencia. Las armas carnales pueden calmar nuestra ansiedad, tal vez. Puede calmar nuestro deseo de hacer algo. Pero nunca, nunca van a ir contra la verdadera enfermedad, que es el pecado, como lo hacen las armas espirituales. Las que sí son poderosas en Dios para destruir esas fortalezas. Para destruir esas fortalezas. Nada de lo otro sirve para eso. Nada sirve para eso. De todo el vademecum médico que hay, puedo darle todo lo que quiera a esa persona. Incluso existe lo que se llama ensañamiento terapéutico, con personas que no le encuentran cuál es el medicamento adecuado y le dan cosas y esto y aquello. La verdadera arma que sirve contra las fortalezas del pecado en mi mente y en mi corazón son las armas como la palabra de Dios, las armas de justicia, las armas de luz. Todo lo demás, como dice Colosenses, no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Y dice, para destrucción de fortalezas, derribando argumentos. O sea, que estas armas que nosotros tenemos tienen que derribar argumentos. ¿Qué argumentos? Los argumentos que el corazón del hombre fabrica para no cumplir, para no hacer la voluntad de Dios. Y eso sí, eso los psicólogos le llaman la racionalización. Hacemos algo y enseguida racionalizamos y decimos, claro, pero no está mal, porque en realidad está bien porque pasa esto y pasa lo otro, y resulta que, y le damos una vuelta y después le damos otra y nos quedamos tranquilos. Pero en realidad está mal. Pero racionalizamos. Racionalizamos. Y Pablo dice que nosotros tenemos que usar estas armas, las armas, la palabra de Dios, la luz de Dios, la justicia de Dios, que son las armas que el Espíritu nos da, para indagar en nuestros corazones y derribar así esos argumentos, derribando argumentos. Primera Timoteo 6:20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia.
evitando profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Evitemos que nuestra mente, nuestro corazón, sea ganado por esos argumentos, porque esos argumentos construyen esas fortalezas contra las cuales las armas poderosas del Espíritu Santo tienen que venir. Pablo también a los corintios les dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios el entendimiento de los entendidos, la ciencia de los entendidos? ¿Y cómo lo hizo? A través de la... Vamos a leerlo. 1 Corintios 1:20. Está cerquita. A ver. Sí, 1 Corintios 1:20. Dice, porque, vamos a leer el 18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. O sea que las armas de la luz, las armas del Espíritu, son locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Son poderosas en Dios, pues está escrito, destruiré sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Derribando argumentos. Tenemos que derribar, esas armas son las únicas poderosas para derribar los argumentos de nuestra propia mente, de nuestro propio corazón. Como dice Jeremías, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Hay que derribar las fortalezas de ese corazón que es engañoso. Ese corazón que cuando estemos en pecado nos va a decir, no es para tanto. No es para tanto. E incluso cuando vayamos a ciertas iglesias nos van a decir, no es para tanto. Pero hay que derribar esas fortalezas. Hay que derribar esas fortalezas. Y también dice hay que derribar toda altivez. Derribando toda fortaleza, dice, derribando argumentos primero, derribando altivez. Romanos 12. ...16... A ver. ...12, 16... o 12, 6... 12, 6, perdón. De manera que teniendo diferentes... me parece que... Bueno. Sí. 16, perdón. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No altivos, asociándoos con los humildes. Asociándoos con los humildes. Y no seáis sabios en vuestra propia opinión. No seamos altivos, porque también tenemos que derribar esa fortaleza de altivez en nuestro corazón. Pablo lo dice claramente, dice, derribando los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento, de Dios. Estas fortalezas se levantan contra el conocimiento de Dios. Por eso tenemos que usar continuamente estas armas que Dios nos da. Su palabra, las armas de luz, la justicia de Dios, para que no se levanten las fortalezas contra el conocimiento de Dios. Porque si nosotros no usamos estas armas y nos dedicamos a las armas de la carne,
no vamos a conocer a Dios. No vamos a conocer a Dios. Y como dice también, como habíamos visto en Juan 17, pero Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. De manera que en esto se va nuestra vida cristiana. ¿En qué tipos de armas vamos a usar? ¿En qué tipo de armas vamos a usar? ¿Si vamos a usar las armas del Espíritu o vamos a usar las armas de la carne? Y como verán, como podremos ver, hoy en día es una lucha que se está realizando en el campo del corazón y la mente de todos los cristianos. Y se está realizando porque lamentablemente se está volviendo al ritualismo, se está volviendo a hagamos esto, a no, cosas, no gustes, no toques, no manejes, culto a los ángeles. Se está volviendo a todo eso. ¿Por qué? Porque no se están usando las armas espirituales. Las armas espirituales que son poderosas, son las verdaderas armas poderosas para la destrucción de estas fortalezas. La palabra de Dios, la justicia de Dios, la luz de Dios. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Como habíamos visto en Hebreos 4:12, decía también claramente, y discierne, dice al final, los pensamientos y las intenciones de corazón. Es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, la luz que proyecta Dios sobre nuestro corazón, es la justicia de Dios la que nos permite discernir los pensamientos y las intenciones de corazón. Y tomar esos pensamientos que están en nuestra mente y que se quieren ir. Porque seamos sinceros, nuestros pensamientos huyen de la presencia de Dios. Nuestros pensamientos huyen de la presencia de Dios. Dijo cierto predicador, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Una fábrica de ídolos. Y el pensamiento de los hombres huye de la presencia de Dios. Pero nosotros tenemos que llevar cautivos esos pensamientos a la cruz de Cristo, usando no las armas carnales, que no tienen ningún valor, que nos hacen quedar tranquilos, que curan o cubren los síntomas, pero que no ataca el verdadero problema, la verdadera enfermedad, el pecado en nuestras vidas. Por eso, hermanos, analicemos nuestro corazón. Usemos las armas del Espíritu Santo para llevar cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. Eterno Dios, te agradecemos porque solo tú eres bueno, Señor. Padre, queremos vivir conforme a tu palabra, queremos vivir conforme al Espíritu. Queremos usar, Señor, estas armas que tú nos has dejado, Señor, que no son carnales, que son poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas del pecado en nuestra vida y llevar cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.